Vale, pues damos comienzo a la siguiente mesa, que la va a hacer Víctor Sampedro y Julián Macías. Primero va a intervenir Víctor, que es catedrático de Comunicación Política desde... ¿Me pongo el micro? Sí, porfa, sí. Sí, para la grabación, sin fallo. Víctor Sampedro es catedrático de Comunicación Política desde hace 12 años y fue pionero de estos estudios en España, ligándolos no solo a las elecciones y los partidos, sino también, sobre todo, a los movimientos de cambio social. Y os hemos ido pasando también una serie de artículos que nos ha recomendado y destacó el de Comunicación Política Digital en España desde 2004 hasta 2020, que es el tema que va a hablar hoy. Y luego, por otra parte, contamos con Julián Macías, que es creador de Pandemia Digital, el Observatorio contra la Desinformación, y también es responsable de redes sociales de Podemos. Y bueno, antes de dar un poco comienzo tanto a Víctor Sampedro al principio, cuando planteamos un poco esta mesa de Tecnopolítica y Comunicación Digital, me puse yo también un poco a reflexionar sobre qué significan estos términos, ¿no? Y bueno, voy a hacer una breve introducción / reflexión mía, pero que creo que va a ser muy reveladora y que luego va a poner muchos interrogantes que, según me han estado contando, los van a ir resolviendo, ¿no? Para empezar, una de las cuestiones que yo creo que son esenciales es sobrepensar este nuevo espacio y esta nueva esfera pública digital, ¿no? Ya que inicialmente tanto Internet como las redes sociales nos van a abrir un montón de espacio para que haya más opiniones y en general un espacio en el que se plasme la diversidad de lo que viene siendo la cotidianidad de la gente. Es decir, va a ser un espacio en su momento nuevo donde va a plasmarse y reflejarse la pluralidad, la diversidad ideológica y luego también las complejidades que tenemos en nuestro día a día, ¿no? Entonces, en este nuevo espacio, también una de las interrogantes es ver si es una herramienta, es decir, si tiene un fin o si por el contrario es un fin en sí mismo, ¿no? Y luego también, aparte de ello, y reflexionando sobre este nuevo espacio, también creo que es importante, para seguir entendiendo lo que luego nos van a decir los compas, ponerse a pensar que este nuevo espacio, al fin y al cabo, lo que va a hacer es ampliar la voz y va a ser un altavoz para muchas otras personas que anteriormente no tenían esa voz o que no se les daba esa difusión. Al hacer este ejercicio, creo que es importante destacar que es una ampliación de este debate público y que al fin y al cabo es encontrarnos en un ágora abierto en el que podemos debatir, ¿no? Luego también creo que es importante reflexionar si este debate se hace de una manera horizontal o si por el contrario se hace de una manera vertical, al igual que en el resto de la esfera pública, entendiendo que la esfera pública digital no será una esfera pública autónoma, sino que es un espacio más dentro de esta esfera pública que al fin y al cabo es las relaciones que mantenemos entre nosotros, ¿no? Y si hay ya unas relaciones hegemónicas y de poder, también se van a reproducir en la esfera más digital, ¿no? Entonces, si en el espacio en el que nos relacionamos entre nosotras y entre nosotros hay una cultura y hay unas prácticas hegemónicas, también se van a reproducir en la esfera pública digital y en la esfera y en el espacio de las redes sociales, ¿no? Entonces, esto me hacía un poco reflexionar y es una cosa que lanzo para luego el debate, es que también lo cultural se produce o se reproduce en las redes sociales. Y por tanto, y consecuentemente, aunque creo que no de manera determinista, las redes sociales no son neutrales, ¿no? Luego ya, por otra parte, que entiendo yo que Julián se va a referir más y va a entrar más en profundidad con ello, es sobre cuál es el ambiente en la esfera pública, digital y un poco cómo nos relacionamos en ella, ¿no? Yo creo que la mayoría de personas aquí que tenemos Twitter, vemos que cuando entramos en la aplicación hay un odio, una frustración constante, es un espacio muy tóxico, ¿no? Al que encima se le suman nuevos elementos
que han sido planeados tácticamente, como son los bots o otros elementos que al fin y al cabo van a influir en nuestra opinión pública. Y también quiero saber un poco cómo estos nuevos elementos afectan electoralmente y cómo nos afectan a nuestra vida y cómo afectan sobre todo a cómo nos relacionamos con el de al lado, ¿no? Entonces, bueno, haciendo una breve introducción y sobre todo poniendo sobre la mesa estos puntos, pues nada, doy comienzo primero a Víctor y pues bueno, empieza cuando quieras. Pues venga, muchísimas gracias, mil y pico, por la invitación. Es un placer acompañar además a Julián en esta mesa. Hemos intentado hacer algo que sea coherente, es decir, no aquí cada uno hablar de su libro o de su rollo, sino, bueno, me voy a ocupar un poco de introducir históricamente lo que Julián va a contar luego. Y va a actualizar y va a poner en contexto internacional y latinoamericano especialmente, etc. Bueno, os quería hablar de las movilizaciones de origen digital en España. Internet suele ser ese sitio donde llega una nueva aplicación y borra todo lo anterior. Nadie se acuerda, pues eso, de lo anterior. Es como cada nueva red social es como un meteorito que impacta en Internet y deja algo nuevo y todo comienza de nuevo y las posibilidades se expanden, etcétera, etcétera. Bueno, lo primero que deberíais de tener en cuenta es que toda nueva tecnología sufre crisis de control que suelen originarse en los momentos iniciales de irrupción de esa tecnología, donde una serie de individuos, sectores pioneros experimentan con esa nueva tecnología, poniendo en cuestión pues otros discursos que se vinculan con tecnologías anteriores precedentes. Lo que también demuestra la historia y la teoría de la tecnología comunicativa es que ninguna tecnología suplanta y borra por completo la anterior, sino que suele haber periodos híbridos, periodos en los cuales medios antiguos buscan formas de relación con los nuevos y los nuevos impactan y cambian los anteriores, ¿no? Lo podéis ver en la radio, ahora va por podcast, lo podéis ver, pues eso, por infinidad, ¿no? de ejemplos podría poner. Bien, lo que yo os voy a contar es cómo una tecnología que en principio era libre en el sentido de que el ciudadano, la ciudadanía individualmente poseía el capital físico, el ordenador, ahora el móvil, para conectarse y para poder distribuir potencialmente de manera ilimitada y a un coste cero sus mensajes, ¿de acuerdo? Si uno parte de ahí, estamos hablando de una tecnología que pueda tener 20, 30 años, 15 años de existencia de grandes corporaciones, es todo muy nuevo, ¿vale? Lo que quisiera dejar bastante claro es que lo que os voy a contar es la historia de estos 16 últimos años. Y que ha habido una transformación radical del campo de juego, ¿de acuerdo? Y que la potencia que España ha demostrado a la hora de movilizaciones digitales difícilmente ha sido superada en otros países. Y os voy a poner ejemplos porque si no somos conscientes de la historia y de lo que hicieron previamente militancias que nos precedieron, difícilmente vamos a poder evitar incurrir en algunos errores y difícilmente vamos a poder articular nuevos discursos y nuevas movilizaciones. Obviamente antes del nunca más, todo el mundo sabéis de lo que hablo, un petrolero que cae por enésima vez cae. Que en fin, que se avería, que tiene problemas, estamos hablando de industrias extractivas, estamos hablando de precarización total del sector, estamos hablando de economía global, que se solapaba entonces con una guerra global también muy vinculada a las industrias extractivas de los hidrocarburos, ¿no? El Nunca Más fue la mayor movilización ecologista que se ha producido jamás frente
a un ecocidio como el que se produjo con el Prestige. Los cálculos ni siquiera son oficiales en el sentido de que la Xunta de Galicia jamás dio otra cosa que una compostelana, literal, lo que te dan cuando haces el Camino de Santiago, y no hay contabilización. Pero las estimaciones mínimas son 100.000 personas que en noviembre, en pleno invierno, según los que luego reproducirían otros discursos de odio, hicieron turismo revolucionario en unas playas. Supongo que conocéis algunos Galicia y supongo que sabéis lo que es estar en una playa en Galicia, en la Costa da Morte, en noviembre, ¿no? Noviembre, diciembre. Bastante difícil llamarla eso unas vacaciones, ¿no? Bueno, el voluntariado de Nunca Máis decía que ellos no iban solo a limpiar playas, sino también despachos. Mucha de la gente que luego participa en el 15M ha confesado en historias personales, en libros, que allí fue donde comenzó su militancia. Porque además se produce una movilización que recoge a toda la gente que hace el Camino de Santiago y con lo cual se hace completamente internacionalizada, ¿no? Ese movimiento fue el que desmintió toda la campaña de desinformación. Ahora se habla de fake news como algo nuevo, de los hilillos de plastilina, en fin, de que aquello todo se iba a limpiar enseguida. Hilillos de plastilina era lo que decían que salía del buque, ¿no? Insisto, ni en Portugal ni en Francia, países también muy afectados, no tanto como Galicia, pero muy afectados por esto, no hubo movilización ninguna. Y estamos hablando de 100.000 personas, ¿vale? El no a la guerra, todo esto no habría sido posible, obviamente, sin la conexión de correos electrónicos, de internet, de webs que se abren, de movilizaciones de Nunca Máis a nivel planetario, etcétera, porque le llamaban así planetario, ¿no? La manifestación de 200.000 personas de Nunca Máis en Madrid marca un antes y un después en lo que van a ser luego las movilizaciones contra la guerra, ¿no? Para todos aquellos que dijeron que no tendría ningún impacto y tal, es cierto, gana el PP esas elecciones en Galicia, pero la suma de los votos de la izquierda era por primera vez desde el 36 en Galicia de la izquierda. Era mayoría, por primera vez. Y de hecho de ahí sale el único gobierno bipartito de izquierda, BNG-PSDG, que ha gobernado Galicia desde el Estatuto de Autonomía actual. A lo mejor las cosas no las hay que leer inmediatamente según las elecciones que vienen, ¿no? El 15M también le dio, entre comillas, la victoria al PP, ¿os acordáis, no? Bien, el no a la guerra es la mayor movilización que existe también en la Europa continental. Después de Italia, el número de gente que sale a la calle, el número de protestas, los índices de opinión pública son abrumadores. Cuando el CIS te da el 90% de gente que está en contra de esa guerra, te está hablando de no ya un consenso, sino una unanimidad, ¿no? Entre el 6, 8, 10% es no sabe, no contesta o no contesta, ¿no? También lo dice el Instituto Real Elcano, etcétera, ¿no? En ese momento, en el no a la guerra, lo que se produce es una movilización tan fuerte que para aquellos que estábamos metidos en las manifestaciones no se esperaba a empezar las marchas ni a representante político ni a representante sindical ninguno, sino simplemente se empezaban a ocupar las calles de una manera bastante espontánea. En el 2004 se produce el mayor atentado yihadista que ocurre fuera de suelo norteamericano. Bataclan le sigue muy cerca, pero llevamos a nuestro pesar el palmarés de 200 muertos y más de 1.200 familias heridas, con heridos, ¿no? Esto supone 1 de cada 4 muertos por terrorismo en España. Aquí nace la mayor fake news que ha habido en la historia, yo creo que contemporánea. Contemporánea hablando del siglo XXI, obviamente. El Holocausto, desde luego, lo fue bastante, lo que provocó luego el Holocausto fue bastante más grave, ¿no? Y otras anteriores. Pero ni las fake news son nuevas, ni las que ahora se están produciendo son las peores. Cada 14 de marzo se producen aniversarios,
conmemoraciones, duelos colectivos sobre estas muertes. Insisto, 1 de cada 4 españoles caídos por terrorismo, 1 de cada 3 madrileños, ¿de acuerdo? No son proporciones nada tontas, nada banales. Son revictimizados cada año. Cada año que pasa se les dice que no se sabe quién ha matado a sus muertos. Eso es revictimización, ¿de acuerdo? Eso es someter a la gente de nuevo a un proceso de duelo que no puede ni siquiera ser comenzado, ¿de acuerdo? En el antepenúltimo aniversario, el actual alcalde de Madrid abandonó el acto en Atocha que auspiciaban los sindicatos mayoritarios, porque el presidente de la Asociación de Víctimas de Afectados del 11M, ellos niegan llamarse víctimas, de afectados del 11M, la de Pilar Manjón, no sé si hablo de nombres que ya no están presentes en la sala. Pilar Manjón fue la presidenta de la Asociación de Víctimas de Afectados por el 11M y fue machacada por el gobierno. Bueno, como el PP estaba en el poder, mantienen con una serie de periodistas convencionales que han vuelto a reaparecer ahora en la pandemia y con tesis negacionistas y bueno, todo este tipo de discurso antigubernamental y antiinstitucional. Fue machacada, era una militante de Comisiones Obreras que había perdido un hijo y sin embargo su comparecencia a los 9 meses del atentado supuso una paralización total del país. Porque literalmente le decía al gobierno, a toda la clase política en general, que dejaran de utilizar el juego de víctimas y que reconocieran la responsabilidad de haber desatado la guerra de Irak, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, el 13M se produce la única movilización que existe en... ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Ahora mismo? Vale. No me estabais escuchando. Vale, muchísimas gracias. Bueno, el 13M, yo pongo el 13M porque los atentados fueron el 11, el 13M se produce una movilización con SMS, ¿vale? Con textos, con mensajes, Short Message System, ¿no? Era la tecnología que entonces estaba disponible. Se producen concentraciones en todas y en cada una de las sedes del Partido Popular, exigiéndole al gobierno que reconozca que la autoría había sido de yihadistas. El Partido Popular ha mantenido durante más de 14 años, 16, y Vox ha tomado luego las riendas de ese discurso de, bueno, no se sabe quién ha sido, esto ha sido una conspiración, ETA estaba detrás, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo esto se mantiene, insisto, durante 16 años sin una sola prueba, empírica de que hubiese la más mínima implicación de la organización terrorista ETA en aquella masacre del 11 de marzo del 2004. Ni una sola, ¿de acuerdo? Con una sentencia en firme y ningún recurso en sentido contrario, etcétera, etcétera. Así que nadie me venga a hablar ahora de que estamos en la posverdad, en las fake news y tal. Esto en este país arrancó en 2004 y yo creo que ese fue el momento en el que se jodió, en el que realmente se jodió el debate público en España. Cuando alguien inventa semejante falacia solo para derribar a tu adversario político y le acusas de estar en connivencia con una organización terrorista que comete un crimen de ese calibre, eso supera con creces las mentiras de Trump sobre la nacionalidad estadounidense de Obama. Dura 6 años, el birthdays, o sea, ¿dónde has nacido? Dura 6 años y se para por completo. Mucho menos se producen las sinergias que existen entre medios asentados, medios supuestamente periodísticos. El Mundo juega un papel fundamental en estas teorías de la conspiración. Es algo que no se produce en otros países, ¿de acuerdo? Esa connivencia entre gente que produce exclusivamente fakes
y medios y periodistas convencionales con una enorme audiencia, ¿de acuerdo? Bueno, el 13M supone que la gente abandona, por ejemplo, Televisión Española y se lanza Telecinco. El 13M supone que desde Nodo 50 se hace el servidor Nodo 50 de los movimientos sociales hace una convocatoria junto con Indymedia, que eran unos medios digitales de contrainformación que llevaban en sus manos toda la información del movimiento altermundista, antiglobalización, finales de los 90, estamos hablando de aquello, y logran hacer estas convocatorias, ¿no? Unas 20.000 personas marchan en Madrid haciendo un duelo que todavía no ha sido enseñado en las televisiones públicas, etc. Insisto, en todas y en cada una de las concentraciones que se producen el día antes de votar, se votaba el día 14, los atentados son el 11, hay una manifestación institucional por las víctimas, con la Constitución y por la derrota del terrorismo. Y esa es la pancarta que lleva todo el arco parlamentario, incluido los entonces dirigentes de IU. Y se les dice en aquel momento, en aquella manifestación, dejad esto porque nos van a robar las elecciones igual que las robaron en Florida, en referencia a el año en el que se robaron las elecciones en Florida, ¿no? Por unos pocos votos. No lo hacen y entonces se produce esa convocatoria desde fuera, desde la desobediencia civil y, bueno, en los textos que os he mandado, alucinaríais de la ínfima representación que entonces tiene lo que ahora es gente de Libertad Digital o algo así, en comparación con la cantidad de interacciones y de convocatorias que se produjeron de manera descentralizada, ¿de acuerdo? El siguiente movimiento a saltar es en el 2006, Sube de Vivienda. Es el anticipo de lo que es la organización más emblemática de derechos no sé, sociales más urgentes, como es el Techo Antidesahucios, de la plataforma Antidesahucios. Aquí lo que se hace es una demanda por el derecho a la vivienda, pero además se liga contra la corrupción y contra la degradación ambiental y la burbuja inmobiliaria. Esto se desata a través de una primera convocatoria en la cual expresamente se dice: si fuimos capaces de hacer esto antes de unas elecciones, con el shock que tuvimos después de un atentado, ¿cómo no vamos? Están anticipando la crisis y las raíces de la crisis y su impacto en la degradación y ligando, fijaos qué cosas, ¿no? El derecho a la vivienda con la corrupción que pone a las inmobiliarias y al sector financiero en connivencia con la clase política o como le queráis llamar, más la degradación que se produce, más una burbuja inmobiliaria que está a punto de estallar. En el 2011 viene el 15M, ¿vale? El 15M no es solo sol, es todo un ciclo de movilizaciones, corto, breve, si queréis, 3, 4 años, dependiendo de la fuerza que le podáis a la presencia de lo que fueron luego las mareas, ¿no? Cuando el 11M dice, bueno, vamos a tratar sanidad, vamos a tratar educación, vamos a tratar, pues eso, la gente que se tiene que ir a estudiar fuera o a trabajar fuera, etcétera, ¿no? El 15M lo que es al final es una suma de todo lo anterior, ¿vale? Recoge todo lo anterior y convoca nueva gente completamente que no era militante, que en absoluto había tenido experiencia política previa, que no había mamado cultura política ni en su casa, ni en la calle, ni en ningún sitio, y menos aún en la escuela, ¿no? Todo esto luego tiene una traducción, es obvio. Y cuando llegan las europeas del 2015, Podemos y Ciudadanos, Podemos especialmente, obtienen una representación significativa que se confirma y se afianza en las generales del 2016, ¿no? Y está claro lo que ya venían diciendo varios desde hacía tiempo los barómetros y los estudios del CIES, ¿no? Que el bipartidismo estaba muerto, que no recogía ya, no sumaban, PSOE y PP ya no sumaban el 50% ni siquiera del censo electoral, ¿de acuerdo? En intención de voto,
Con lo cual, bueno, lo que hay es una traslación de lo que está ocurriendo en la calle, fuera de los márgenes institucionales, a las instituciones. Y esto se reafirma todavía más. El problema es que 4 años después, solo 4 años después, en las generales autonómicas y locales de abril, se reafirma el multipartidismo ya a nivel de gobierno, ¿no? Hay gobiernos de coaliciones locales y autonómicas, de PP, Ciudadanos y o Vox, y luego entre PSOE y Unidas Podemos, más los nacionalismos periféricos. Bueno, esto es la historia, y la historia lo único que cuenta es que este país y esta ciudadanía ha hecho movilizaciones sin parangón en la historia contemporánea, en una población con un bajísimo nivel de alfabetización tecnológica, con un bajísimo nivel de conectividad. Nuestras conexiones son muy malas y además muy caras, y donde las instituciones estaban desoyendo problemas, cuestiones, agendas, temas y enfoques que no entraban en las instituciones, ¿no? He pagado esto y no debería haberlo hecho. Me paso a lo siguiente, y no os voy a robar mucho más tiempo. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es, como más o menos estaba introduciendo nuestra anfitriona, Elena, es que se han cuestionado quiénes hablan, quiénes deciden y cómo se decide y cuáles son los márgenes de ese debate político. Y es una tarea larga, como veis, son 15 años, 16 años. Dentro de 20 años dentro de 3 años se harán 20 años del 13 de marzo, ¿no? De las convocatorias con SMS. El SMS lo que decía era pásalo, ¿de acuerdo? Y lo que decía es jornada de reflexión, y Urdazi trabajando. Urdazi era el jefe de los servicios informativos, que la noche de los atentados puso Televisión Española un documental sobre ETA, ¿de acuerdo? Y la manifestación oficial convocada desde Moncloa, sin haber consultado ni siquiera los riesgos que había de que 6 millones de personas, que fueron los manifestantes del día 12, estuvieran en la calle con una célula yihadista ya identificada, suelta, tiene su gravedad. Tiene su gravedad. Nosotros sacamos un libro sobre ello al año. Se llamaba 13M Multitudes Online. Y explicaba claramente, con un montón de datos y de análisis, 9 capítulos, casi 400 páginas, que aquello había sido una movilización desde abajo, descentralizada, y que la totalidad de los portavoces políticos la habían hecho caso omiso y habían aparecido y comparecido detrás de aquella infame pancarta que decía: con las víctimas. ¿Quién no va a estar con las víctimas? Segundo, con la Constitución. El PP era el único partido que entonces, estamos hablando de cuando ya se cuestionaba, pues eso, la plurinacionalidad, cuando estaba en Cataluña, bueno, pues un intento de a ver si entre PSC y Esquerra rompemos la hegemonía, en fin, conservadora nacionalista de este país, etcétera. Fijaos lo interesante. Y por la derrota del terrorismo, es decir, lo último es la guerra contra el terrorismo. Precedido de un mensaje de Bush y señora animando a la gente a salir a la calle. Si queréis, buscáis Multitudes Online en YouTube y veréis los vídeos que todavía no están proyectados en televisión. Los vídeos que todavía no están proyectados por ninguna televisión española, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que en esta disputa las tecnologías digitales lo que han hecho ha sido ampliar quiénes formaban parte, de qué se hablaba en la esfera pública. En ese sitio donde vamos a hablar de la polis, entendiendo por la polis lo común, lo que nos afecta a todas
esa disputa ha impugnado progresivamente los límites y los contenidos de una esfera pública central. Esa esfera pública central es la que forman los partidos mayoritarios y los medios mayoritarios. Tiende al consenso, es necesario tener una esfera pública central en todo país para mantener una serie de, en fin, agendas de debate comunes, ¿de acuerdo? Y de valores y de códigos identitarios comunes, pero esa esfera pública central tiene que estar llena, rodeada y en interacción constante con esferas públicas periféricas, mucho más pequeñas. Por decirlo de alguna manera muy breve, lo que en el 2004 era la esfera pública central era la televisión española, 2 cadenas privadas y los medios nacionales, ¿vale? Y 2 partidos, fundamentalmente. Y eso era la esfera pública. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que de repente toda una gente que venía de movilizaciones previas y el Prestige y el No la Guerra eran fundamentales, agarró lo que tenía a mano, se autoconvocó e impugnó esos límites, ¿de acuerdo? Desde fuera, desde los extremos, ¿vale? Pero en diálogo, sin romper, ¿de acuerdo? Una esfera pública periférica completamente cerrada es la de una secta o la de un grupo terrorista. Está fuera de la central y solo entra en la central de manera disruptiva, es decir, golpeando, ¿vale? No con palabras, no con propuestas, etc. Bueno, que se ha ido impugnando durante estos 15 años desde las esferas públicas periféricas digitales, pues clarísimamente la cultura y el consenso de la transición. Claro, esto supone una ruptura con los agentes fundamentales, PSOE y PP. Acordaos, 15M. La misma es, ¿no? Ya está, se rompió. Se rompió con esos actores. Y esto es muy fuerte, esto es muy... Imaginaos en Estados Unidos diciendo en las próximas elecciones, ni republicanos ni demócratas, el nuevo Trump. ¿Vale? 2, de relatos. Ya no es el relato de nosotros hicimos esta transición de élites porque sois incapaces, porque entre vosotros os matáis, lo habéis demostrado durante toda la historia, mirad el fracaso de la Segunda República. No, es simplemente, ya no es esa versión idealizada, y ese es el relato grande, ¿vale? Ya no es, y mucho menos inmovible, y mucho menos para siempre. Y los marcos son una cosa mucho más concreta, ¿vale? Cuando hablemos de vivienda vamos a hablar de necesidades sociales, no de crecimiento macroeconómico. ¿De acuerdo? O sea, que no os confundan. Aquí ahora la gente emplea agenda, relato y frame o marco discursivo de manera idéntica. Y eso es un error brutal. Tú tienes que tener un relato que se sustancia en una serie de temas, ¿vale?, que enmarcas de determinada forma. No lo olvidéis, lo más importante es el relato grande. En las últimas elecciones madrileñas, el relato es libertad. Y no tanto contra comunismo, sino libertad, Terraza, Nacho Cano, venga, jauja, no pasa nada. Libertad, ¿vale? Nosotras somos, dice el Ayuso, nosotros, porque emplea el masculino plural, nosotros somos la libertad. Ese es el gran relato. Luego tienes que buscar una serie de temas, ¿vale? Y en cuanto saques esos temas ya tienes el marco, ya tienes cómo enfocarlo políticamente, ¿vale? Señalando quién es el responsable de que las cosas vayan mal en ese tema. Bueno, si no tenemos eso claro, vamos a ir confundiendo las cosas, ¿vale? Todo el tiempo. Porque lo importante es el relato. Y ese relato quebró, y quebró el 11M de manera clarísima. Creo que no hemos sabido colocar todos los temas de la agenda. Se han innovado muchísimos temas. O sea, cualquiera que ahora venga a España que no lo conociera antes del 15M fliparía de las cosas que se hablan, de los actores que participan, pero los marcos los controlan ellos. Y el relato todavía también, ¿vale? Es decir, no vale la pena sacar temas si no tienes el relato al que pertenece y no lo sabes enfocar con un marco, ¿vale? Mucho cuidado con eso, porque entonces se van a aprovechar de ese tema y lo van a reconvertir, lo van a reenmarcar.
señalando otras soluciones, otras culpabilidades, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido en la esfera, como señalaba también Elena previamente, lo que ocurre offline tiene una traslación online, clarísimamente. Entonces, si se da un cerrojazo, se intenta dar un cerrojazo a lo que es el primer gobierno de coalición de izquierdas más allá de la socialdemocracia y de las periferias, de los nacionalismos periféricos, y se da ese cerrojazo a que la dirección del Estado, en palabras de Pablo Iglesias, pueda recaer sobre ese nuevo bloque dominante, pues entonces es bastante claro que a lo que estamos asistiendo ahora es, después de haber hecho nosotras toda una serie de movilizaciones con un fortísimo componente digital, insisto, no porque fuéramos muy expertos, sino porque no teníamos otros medios. El 13 de marzo del 2004 no había nada más que Internet para decir, nos están mintiendo. No puede haber sido ETA. Son los canales internacionales también los únicos que dicen desde el comienzo lo que hay, lo que las evidencias están diciendo. Lo que fue un movimiento contrahegemónico, liderado por movimientos sociales, luego encarnado por Unidas Podemos y toda la constelación de actores periféricos, lo que era un discurso de ruptura, vuelve a ser un discurso de reforma, de recuperación del régimen del 78. Yo creo que peor todavía, y es algo a lo que vamos a asistir. El discurso actual del PP y de Vox es más contrahegemónico de lo que hegemónico, ¿de acuerdo? Ni siquiera están recuperando la hegemonía que logró mantener la transición. Están dividiendo y polarizando profundamente el país y el territorio. En resumen muy breve, la comunicación política digital, la esfera pública digital puede hacer varias cosas. Emerger, consolidar, revitalizar, degradar o destruir el ámbito de diálogo, convivencia y movilización social. Puede hacer esas 5 cosas y probablemente las haga en distintos países secuencialmente, ¿de acuerdo? Y probablemente lo que emerge acaba siendo destruido, pero tendrá que emerger otra cosa. Y vosotras y vosotros sois los que lo vais a tener que hacer. ¿Por qué ha ocurrido esto? Las pruebas os las va a dar él. Olvidaros, por favor, de que Internet es un ámbito sin mediaciones. ¿De acuerdo? Olvidaros de que nos estamos conectando entre nosotras sin nadie por medio. Olvidaros de que vuestro mensaje llega potencialmente a todo el mundo. No es verdad. ¿De acuerdo? Esta red, si alguna vez lo fue, y en sus albores lo fue y fue pensada así, no es neutral. Neutral es, no distingue entre Elena y yo. Y eso ya no es cierto. ¿Vale? Y no distingue tampoco de si Elena habla a favor del 78 o yo hablo de acción directa contra un representante o una organización. Eso es neutralidad. No distingues ni el emisor ni el contenido. Neutral. Pasas. Cualquier filtro, ya me diréis si ahora se pasa cualquier filtro y por los dos lados del espectro se pasa con igual intensidad, ¿de acuerdo? Y no se distinguen las personas. Ya me diréis ahora si sois capaces de con un SMS lanzado a las 8 de la noche del 12 de marzo conseguir lo que conseguimos el 13 de marzo, que fueron convocatorias espontáneas en todas y en cada una de las delegaciones del Partido Popular, de las sedes del Partido Popular, en todas y en cada una de las capitales de provincia. En Madrid, aquella noche, 20.000 y 30.000 personas circulando por las calles y bajando desde Atocha arriba a hacer un velatorio improvisado y diciendo: vuestras guerras, nuestros muertos. Bien, ¿y por qué ha ocurrido esto? Porque tampoco es anónima. La industria digital
se ha especializado fundamentalmente en identificarnos a todos y a todas hasta nuestros últimos detalles, porque ese es el objetivo de la mercadotecnia digital. Quiero identificar a este grupo de personas, a esta persona incluso en concreto, a este colectivo en concreto, con estos rasgos y en este momento determinado, porque sé que entonces son más vulnerables a comprar un producto o a movilizarse a una tienda o a una urna. En esto consiste el modelo de negocio de todas y cada una de las redes corporativas. Ergo, en consecuencia, tengo que conseguir dos cosas: que estén empantallados todo el tiempo, no vaya a ser que ahora necesite este medicamento, yo se lo pueda vender 3 veces más caro y no me esté enterando, o sea susceptible de votarme en este momento si le digo no sé qué, apelando no sé cuánto, y logro, en principio, que se quede en casa, que es mucho más fácil que me vote. Y a esto están jugando, desde hace mucho tiempo. Fundamentalmente desmovilizar voto. Bien, pues entonces tienes que hacer algo. Empantallamiento generalizado de la población, de manera que estés dando datos todo el tiempo, y engagement o interacción con el mensaje. Y de verdad, nuestra psique tiene sus fallos y sus sesgos, y nada te llama más la atención y nada te invita más a participar o a responder que un insulto. Ya está claro, ¿no? Entonces se polariza. De igual manera que empiezas buscando dietas y acabas con páginas de anorexia en YouTube, con vídeos de anorexia. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque necesitas más. Es como el porno, bueno, es muy parecido al porno, ¿de acuerdo? Es muy parecido también a las calorías falsas. Te tomas una hamburguesa y necesitas otra enseguida, ¿vale? Bueno, no me voy a enrollar sobre esto. Hay estudios muy asentados que hablan de cómo son tecnologías adictivas, de igual manera que lo es la comida rápida, etc. Cuando nosotros publicamos un libro, que por fortuna un compa vuestro, Raúl, me dijo, joder, yo me lo leí y tal, Dietética Digital, lo tenéis vertido en la red, nos llamaban, nosotros decíamos, hay que cuidar tu dieta. De igual manera que tienes que cuidar tu dieta para cuidar el planeta, y no consumas mucha carne, porque entonces CO2, bueno, ya sabéis, ¿no? De igual manera, no consumas determinados medios, no hagas determinadas cosas en la red, porque lo que haces es algo así como inflar burbujas que van a acabar estallándote en plena cara. ¿De acuerdo? Bueno, hubo un momento, y los medios digitales, gran parte de los medios digitales que consideramos próximos o que editorializan a nuestro favor, surgen de esto, que es una expresión que también podéis encontrar en mi página web, bueno, en escritos y tal, que es el cuarto poder en red. No es una expresión mía, sino de Yochai Benkler, que es un pavo que trabaja para el MIT, para Harvard, y desde hace mucho tiempo, bueno, desde hace unos años, viene promoviendo esto. El cuarto poder era la prensa, ¿de acuerdo? Y se entiende que la prensa lo que hace es un flujo de contrapoder, es decir, está todo el tiempo fiscalizando y diciendo, mentiro, se supone, ¿vale? En las facultades se supone que es a lo que enseñamos. Al mentiroso, al incompetente y al fraudulento y al corrupto lo sacas de la esfera pública. Pide su dimisión, le haces callarse, que se retire, que lo dimitan, punto. Que lo cesen. Que dimita, que lo cese. Y lo tienes que hacer a todo el mundo sin otro baremo que el de las evidencias y la gravedad de lo que tú puedas constatar con evidencia empírica y con testimonios contrastados. Es así de fácil. Por eso el fact-checking es una burda mentira. Es un fraude. El fact-checking es lo primero que tiene que hacer un periodista. ¿Qué pasa? Que es muy barato de hacer. Te sacan los temas, los sigues, pones a unos cuantos becarios a rastrear y desmientes. ¿Qué ocurre luego? Pues que aquellos que estaban convencidos de la mentira, ya que le prestas atención
y ya que te encargas tanto en desmentirla, acaban creyéndose más la mentira o incluso difundiendo más esa mentira para que tú... Y aquellos que ya saben que estos mienten, pues ni te leen. Pero te sacas tus buenas pesetitas, explotas y precarizas a los suficientes becarios y luego vas de adalid de la verdad. Sin embargo, el trabajo periodístico sería cuál es el montaje del discurso del odio, qué historietas nos cuentan, eso es lo primero, quién las paga, quién las financia. Porque si se ha dado la vuelta a la tortilla es porque hay toda una maquinaria, ¿no? Una maquinaria... Bien, el cuarto poder en red lo que era, está basado en algo que también se os ha escamoteado a las nuevas generaciones, que es Wikileaks. Ahora que estamos con Afganistán y tal, en 2010 unos señores agarran y dicen, ¿saben qué? Que todo esto es mentira, porque los informes del día a día, y aquí lo tienen, daba vergüenza ver entonces a Assange explicándole a los periodistas lo que era un Google Maps y diciéndoles, mira, los podéis correlacionar de esta manera y nuestra base de datos así y tal. En fin, gente que estaba haciendo de periodista desde fuera de la profesión y, como sabéis, lleva 10 años en la cárcel, ¿no? Y con riesgo muy serio de su salud. El cuarto poder en red lo único que dice es, ahora, la esfera pública digital lo que nos permite es que alguien sin carné, como el señor Macías, sin carné de periodista, sin formación de periodista, sin título de periodista, sin experiencia de redacción de periodista, está haciendo el fact-checking más potente que existe y además poniendo la contextualización y además poniendo todas las fundaciones detrás, toda la financiación detrás, todo lo que hay detrás. Un tenderete, y esto es un tenderete que se han montado, se desmonta de esa forma. Si ya sé lo que me vienes a contar, si tú solo hablas de esto, de esto y de esto, para que no hablemos de lo otro. Si ya sé quién te paga, y ya sé para quién trabajas, si es muy claro, si es muy evidente. En fin, y eso se puede hacer en colaboración con los periodistas. Los periodistas nos necesitan. Los periodistas ahora no son, por supuesto son fact-checkers, es que se empieza así. Para cocinar un pescado le quitas la tripa, sabe mal. Es que me digan que eso es periodismo. Estoy alucinando, ¿eh? Estoy alucinando porque ninguna investigación académica te dice que el fact-checking sirva para desmovilizar a los que mienten y odian y que a nivel general sirva para otra cosa que para seguir la agenda que te van marcando estos. Como tienen muchos más bots, pues lo que ocurre es que frente a un delito de violencia de género, pues lo convierten en... Y frente a... lo convierten en, ¿qué? Delitos de migrantes, etcétera, etcétera. En fin, el cuarto poder en red es que los medios de comunicación van a trabajar juntos, que era la propuesta de Wikileaks. Wikileaks saca una cantidad ingente de datos filtrados y le propone a los mayores medios de comunicación del mundo que actúen en sinergia. Para poneros dos ejemplos. El País y The Guardian y The New York The New York Times y El País en Estados Unidos y en España son, por ejemplo, los que gestionan los cables de este país, ¿no? Colaboran entre ellos los periodistas de distintas redacciones, porque es obvio que tú no puedes desmentir la lucha contra el terrorismo, la batalla contra el terrorismo o el cambio climático o la COVID desde una redacción. Es obvio, desde un solo medio y sobre todo rodeado de la maquinaria de desinformación y de odio que tienes alrededor. Y o colaboras entre medios con distintos mercados, ¿de acuerdo? O distintos sectores de la audiencia o no. Se trataba de la colaboración entre los periodistas y de los periodistas con la ciudadanía, tan capacitado más que ellos para poder hacer labores de fact-checking, labores de filtración, labores de análisis. Por ejemplo, The Guardian agarró todo lo que eran los registros de los miembros del Parlamento y dijeron: gentes, ¿queréis saber vuestro diputado en qué se gasta la pasta cuando viene a Londres?
lo soltó, cada uno obviamente sabía muy bien a quién quería mirar, y bueno, apabullante la serie de cosas que se descubrieron allí, ¿no? Es decir, lo que era una movilización del tejido social marginado por los consensos establecidos institucionalmente acaba siendo una tarea de spin doctors. Los spin doctors, antes en este país se les llamaba fontaneros. Y no en mala, y era muy bueno, era aseguras los conductos del gobierno, pones a los distintos actores del gobierno, a los distintos ministerios, los distintos gabinetes, y me vas formando. Ahora es donde desaguan lo que es una campaña constante de escenificación, de relaciones públicas y de publicidad disfrazada de noticias. Esto es un spin doctor actualmente, ¿de acuerdo? No quiero entrar en detalles concretos, pero los podéis ver trabajando con mensajes antitéticos, para partidos antitéticos con las mismas estrategias. ¿De acuerdo? Que es utilizar lo que es un mensaje persuasivo, un mensaje que no atiende a la realidad, un mensaje que es muy consciente de tus sesgos para reforzarlos o para que te revuelvas contra algo, ¿de acuerdo? Muy medido, muy dosificado, muy bien calendarizado, de manera que vas haciendo distintas escenificaciones en la esfera pública, vas haciendo distintas campañas en los medios digitales y los vas coordinando con medios convencionales, ¿vale? Esto es lo que hay. Todo el mundo acude ahora a los medios para instrumentalizarlos con la mayor eficacia. ¿De acuerdo? Y esto es lo que hay. El resultado es una democracia que llaman algorítmica, ¿de acuerdo? Donde los algoritmos, y ahora va a incidir sobre ello y os va a poner ejemplos muy claros, donde los algoritmos que están buscando nuestros datos, que están polarizando el debate, porque ese es su modelo de negocio. El modelo de negocio de la fast food es que te comas una hamburguesa para comerte la siguiente, elaborada a mínimo precio, porque la sal, el azúcar y la grasa te llenan mogollón, ¿vale? Pues esto es exactamente lo mismo. Es crear una fidelización de burbujas que te siguen y que movilizas o desmovilizas a tu antojo. Los bots reemplazan a los individuos, las redes de desinformación a los colectivos, lo que se llama astroturfing o movilizaciones convocadas desde arriba pero disfrazadas de tejido social, se suceden, etcétera, etcétera. Y dos cosas. La EPD, la esfera pública digital, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Porque seguro que las preguntas son: ¿y qué podemos hacer? ¿Y cuál es la solución? ¿Cuál es la nueva app que tenemos que utilizar? Entonces lo dejo aquí porque realmente creo que se pueden hacer muchas cosas. Creo que si alguien las puede hacer, sois vosotras y vosotros, sin ninguna duda, por una sencilla razón, ¿vale? El control tecnológico, el control de una tecnología determinada, es inevitable en el sentido de que acaba siendo cooptada, instrumentalizada por aquellos que tienen más pasta, más posición institucional, mayor poder institucional, es decir, el Estado y el mercado. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos dos esferas públicas digitales ya a nivel global, muy claras, una monopolizada por el Estado, por el Partido Comunista Chino, y otra monopolizada por magnates que superan en potencia, bueno, cuyas compañías superan el PIB de muchos países. ¿Vale? Pero también nuevas tecnologías o nuevas aplicaciones tecnológicas vuelven a reabrir el espacio de cuestionamiento, ¿de acuerdo? Y eso lo hace la gente que vive condiciones diferentes a las de las generaciones anteriores, ¿de acuerdo? Y sabe manejar esa tecnología para objetivos que las generaciones anteriores no se habían fijado. Es decir, el futuro está abierto, porque la tecnología está abierta y se puede volver a abrir.
Bueno, nada, muchas gracias y luego continuamos, ¿vale? Bueno, se me escucha, ¿no? Voy a intentar estar a una distancia más o menos fija al micro para que se oiga. Bueno, lo primero de nada, dar las gracias a la organización por la invitación a la formación, que en sí creo que es como una de las claves, ¿no? Tener un espacio de análisis, de reflexión, que, digamos, dé pasos a las acciones en la dirección adecuada. Yo a todo esto le llamo afilar el hacha, ¿no? Yo creo que muchas veces vamos a cortar leña con el hacha desafilado y generamos un esfuerzo, una energía muy elevada para un rendimiento muy corto, ¿no? Entonces yo creo que todo lo que son acciones de afilar el hacha hay que dedicarle mucho más tiempo que a ir a cortar la leña, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que toda esta discusión está muy en boga, es decir, creo que tenemos un nudo gordiano a nivel social, ¿no? Relacionado con la comunicación que recibimos o el uso que se da de la comunicación que hacemos con las plataformas digitales. Y básicamente, bueno, la verdad es que tanto Elena como Víctor me han dejado la pelota votando, porque yo creo que han preparado el contexto un poco para abordar un poco lo que yo voy a presentar en un primer punto, es cómo han evolucionado los algoritmos y si bien el origen de las redes sociales son más o menos en 2004, cuando aparecen la mayoría de redes sociales, digamos que en el 2011, más allá de todos los casos que ha comentado Víctor, donde son más presentes o donde son más utilizadas con toda la previa que hemos visto antes, pero cuando las redes sociales son un arma comunicativa y de autoorganización, pues yo creo que en el 2011 es como una ventana de oportunidad que empieza en países árabes, ¿no? Las primaveras árabes de autoorganización para intentar buscar democracia, digamos, o países más democráticos, donde, bueno, es decir, una serie de derechos que tenían, digamos, recortados, bueno, pues tratar de avanzar y que aquí en España, digamos que el 15M tuvo, fue clave el tema del uso de las redes sociales. Y a partir de estos grafos, que el de la izquierda son el análisis de los hashtags que estáis viendo arriba en amarillo, que fueron los más usados durante no solamente el 15M, sino los 3-4 días posteriores, que al final hizo que se consolidara una, más que una manifestación, una acampada masiva en Sol, y que luego pues tuvo un recorrido internacional mediáticamente superior incluso a España, que tuvo su etapa también de veto o de criminalización, etcétera, ¿no? Pero fijaros en este tipo de grafos, ¿vale? Usan la misma tecnología, el mismo algoritmo que os voy a enseñar después, que tiene que ver, bueno, como la creación de comunidades en función de las cuentas que se hacen retweets, etcétera. Veis que, bueno, es como una mancha, digamos que no está polarizada, ¿vale? El de la derecha tiene otra forma porque es el Occupy, el del 15 de octubre en Wall Street, un movimiento que ya tenía el peso, igual como está hablando Víctor, era acumulativo, nunca más, las movilizaciones de la guerra. Bueno, pues esto en redes, a la hora de organizarse, pues todo el capital digital que el 15M es un capital muy importante, se sumó a movilizaciones internacionales, no solamente fueron en Wall Street, pero como veis en el grafo, muchas de las cuentas que tenían peso en el 15M pues tienen cuenta y tienen como su propia comunidad, y las cuentas de Estados Unidos como Occupy Wall Street pues están como en otro espacio, pues tienen más interacción con otras cuentas. Pero fijaros, este sería el grafo en 2011, y si nos vamos a un grafo del año pasado, este sería con el mismo algoritmo, la misma herramienta, etcétera, al analizar algunos hashtags usados en la campaña. Y veis que, bueno, este más o menos es que te da cómo está posicionada la política, incluso izquierda-derecha. Imaginaros, por ejemplo, Ciudadanos, es la mancha esa naranja que está en medio, pero esto es inédito. Normalmente la de Ciudadanos estaba pegada a Vox y PP, pero los acontecimientos de que fuese Rivera, bueno, el suelte de mano de un poco las élites, pues hace que sean, bueno, su burbujita que va desapareciendo poco a poco y que me imagino que desaparecerá, pero fijaros que tienen como su propia comunidad, incluso
sus cercanías a otros espacios, ¿vale? Pero que al final esto también nos dibuja cómo han ido cambiando los algoritmos, ¿no? Y fijaros en este gráfico, bueno, una cosa que pasaba en Twitter es que no existía algoritmo, es decir, tú seguías una serie de cuentas y a ti te aparecían con orden temporal las cuentas que tú seguías. Es como, vale, no hay, es neutra, como decía, es que a todo el mundo le aparece lo mismo. Es las cuentas que sigo por orden temporal, es decir, la falta de algoritmo. En Facebook sí que siempre ha existido algoritmo, pero en cuanto al alcance orgánico, ahí veis la gráfica precisamente de 2011, de media, el tráfico, tus publicaciones llegaban de una media, creo que el 26%, que es bastante, ahora mismo eso sería increíble. Y ahora mismo está en torno por debajo del 1%, ¿no? Es decir, que ha bajado una brutalidad. De hecho, hace poco estaba viendo la cuenta de... Me hicieron una entrevista en la televisión pública de Bolivia hace poco y vi la cuenta de la página de Facebook que tenía, bueno, varios centenares de miles de seguidores, pero una cosa que... Perdona que te interrumpa, pero es que no se ve la mitad de la pantalla. Entonces, vale. Está siendo un poco caga. Vale. Y fíjate, una página que tiene cientos de miles de seguidores... vale. A ver cómo voy. Sí, ahí anterior, a la segunda. Ahora veis la polarización. Vale, estos son los grafos de los que os hablaba. Bueno, una es como Comunidad Española, pero muy, como comentaba Víctor, muy transversal, si no había grupúsculos políticos, bueno, podían ser minoritarios, pero si era ciudadanía que no pertenecía a ninguna militancia, si era más o menos pues una gran cantidad de población, pero que no estaba, digamos, muy asociada. Y como decía, en el gráfico de la derecha sí hay una pequeña comunidad que veis, es la misma de Acapada Sol, que es la de arriba a la izquierda, pero luego participan más o menos dentro de la misma comunidad con otras comunidades de otros países, ¿no? Entonces, quería ver la diferencia de cómo Twitter, el algoritmo, la introducción de algoritmos hace que nos vayamos creando en comunidades encapsuladas, es decir, de interaccionar con nuestro entorno, y si tú usando el mismo algoritmo que está usado en las imágenes anteriores, ahora te daría esto, es decir, te da como unas manchas, digamos, que tienen cercanía con otras comunidades y una polarización total con las que no comparten ningún tipo de relación. Y esto es básicamente lo que está pasando ahora mismo, ¿vale? Bueno, ya os he comentado lo de la eliminación, es decir, de no tener un algoritmo en Twitter, actualmente no solamente nos aparece lo que a Twitter le parece, pero que básicamente es que solamente nos aparezcan cosas con las que tenemos muchas interacciones, y luego, por otra parte, incluso los trending topics, que es como está la tendencia en este país, incluso dice para ti, es decir, te pongo lo que a mí me parece que te puede interesar a ti, ¿no? Entonces yo creo que eso también es paradigmático del cambio. Y ahí en la derecha veis el cambio brutal, y estaba diciendo que estaba viendo una página de un medio público, de la televisión pública boliviana, con cientos de miles de seguidores, un vídeo del día anterior, es decir, que ya la curva de visionado ya la ha acabado, tenía 16 visualizaciones un vídeo y 0 interacciones. Es decir, eso no le apareció a 16 personas exactamente, de cientos de miles, y que incluso sería inferior, esto es una media. Entonces, y sobre todo con contenido político de ciertos aspectos, pues el algoritmo se lo reduce. Es decir, no solamente ya tienen sus algoritmos, sino que luego manualmente van recortando espacios de visualización a elementos, bueno, que serían complicados. Pero básicamente el algoritmo de Facebook, que es más antiguo que el de Twitter, lo que premia es la afinidad, el número de interacciones, tanto entre las dos personas, es decir, el que ve la publicación y el que la emite, como del propio peso de la publicación, de las interacciones que tenga. Y luego el tercer elemento es el tiempo. Cuanto más antigua, más difícil que se vea, ¿no? Pero vaya, esto lo que ha hecho es que se hagan cámaras de eco, es decir, el impacto que las redes sociales podían tener hace unos años, evidentemente no la tienen ahora. Es decir, si es verdad que hubo una ventana de oportunidad, que las redes sociales fueron o pueden ser o son en cierta medida un espacio de democratización, no solamente de la información que recibo, sino de la capacidad de comunicación, ¿no? Que, bueno, potencialmente es un cambio de paradigma, que una ventana de oportunidad para que se realicen todas estas acciones que comentaba Víctor, o el propio 15M, o la fuerza política que tuvo
el espacio un poco heredero de todas las movilizaciones históricas que se han hecho recientemente en el país, ¿no? Pero es verdad que los cambios de algoritmos también tienen ciertos objetivos que pueden ser económicos, pero que también pueden ser geopolíticos, ¿no? Y algunos de los cambios que hizo, por ejemplo, Facebook fue cayendo, no en el número de usuarios, pero sí en el tiempo que pasaban, ¿no? Entonces vieron, por ejemplo, que la gente que más tiempo pasaba en Facebook era la gente que estaba muy activa en grupos, ¿no? Entonces, en 2018 más o menos se hizo unos cambios de algoritmo que promocionaban la actividad en los grupos, es decir, empezaron a tener un montón de herramientas para los grupos, bueno, todo eso, y coincidió con os recomiendo, hay un documental sobre el movimiento QAnon que es que brutal, es decir, una cosa es lo que vemos, pero ver al detalle qué pasó ahí es tremendo. Y bueno, y todo esto lo favoreció evidentemente Facebook, que bueno, luego veremos, aunque también sería un tema muy largo, pues básicamente fue uno de los principales responsables que Donald Trump llegase al poder, ¿no? Y luego, sobre la soberanía digital, es decir, hay una cuestión que está en todo esto, que es la recolección de datos. Es decir, claro, evidentemente era precioso, era maravilloso usar las redes sociales para organizarnos, pero bueno, hay que saber que hay gente, organismos, que saben perfectamente todas las personas que estuvieron en esa movilización y que esas personas están rastreadas con la suma de toda su vida digital a partir de ahí hacia dónde fueron. Y todo esto, bueno, pues al final tiene una información que puede ser usada a saber cómo, pero de todo esto, pues Julian Assange, Snowden, pues ya nos han comentado. Pero en esto de la soberanía digital, todas las plataformas, hasta TikTok, hegemónicas, pues venían de Silicon Valley. Silicon Valley es, pues, digamos, algo que, uno de los principales elementos en la geopolítica de los Estados Unidos, sobre todo para luchar en la Guerra Fría. Empezó con el tema de la NASA, de la carrera espacial, pero básicamente es un espacio de trabajo para los ingenieros relacionados con la tecnología. Principalmente era en la Guerra Fría, con la carrera espacial, pero luego ha tenido diferentes procesos, y en el que haya ganado totalmente la batalla es en el de los datos, es decir, en el de las plataformas sociales. Y por eso la amenaza de Trump de cuando sale una nueva plataforma que se sale del control de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, del Pentágono, etcétera, pues hay una amenaza: o te dejas comprar por una empresa de los Estados Unidos o no operas aquí, ¿vale? Bueno, es decir, este es un poco el contexto y cuál es la manera de saltar esos ecos, es decir, esas burbujas, digamos, políticas, ideológicas, ¿no? De que solo me aparecen cosas de la gente que me interesa. Bueno, pues básicamente es insultar o decir mentiras de la otra burbuja, de tal manera que si no respondo, pues me dejo insultar, o si mienten hacia mí y me callo, se da por buena, ¿vale? Por lo menos en un espacio ideológico. Pero si respondo, tanto para defenderme del insulto, para responderle, o para desmentir que eso es mentira, automáticamente rompo la burbuja y le estoy dando cabida al mensaje del enemigo para llevar ese mensaje, que es lo que hace un poco los fact-check al final. La agenda de decir, aunque sea mentira, vale, me has dicho que es mentira, pero está reforzando un marco comunicativo, un frame o un elemento más de la agenda mediática que nos quieren imponer. Bueno, pues esta es la clave que tiene una clave relacionada con el algoritmo que os he comentado, de esas cámaras de eco, pero también tiene un elemento de psicología, ¿no? Que es lo que se llama posverdad, en el cual la parte racional de la información es mucho más importante que la parte racional, de tal manera que vamos creando, o estos medios o esta estrategia intenta crear una comunidad llena de odio a la que hay que alimentar ese odio, y en la cual la parte racional o la verdad o la mentira da exactamente igual. Lo único importante es reforzar un odio que normalmente van en 5 o 6 espacios, normalmente son pues ideologías, colectivos, ideas, y que se van construyendo esos odios, y que aparte es un método científico. Digamos que los mejores investigadores en psicología, en ingeniería de datos, etcétera, pues han ido estudiando cómo puede usarse ese tipo de estrategias para cambiar la conducta de las personas que reciben esos estímulos, ¿no? Bueno, y vamos un poco si no voy a entrar aquí, porque como veis el dibujo de abajo, que sería para explicarlo, no lo voy a contar, porque nos volveríamos todos locos, pero creo que es importante saber quién es este señor, Peter Thiel, ¿vale?
que en 2004 fue quien puso el dinero para que se creara Facebook. Previamente, el dibujo que veis arriba a la izquierda son los dueños de PayPal, que fueron los primeros que empezaron a manejar datos, qué hacía la gente con el dinero, qué compraba, quiénes eran, qué relación tenían unos con otros. Bueno, este señor, que era un poco el líder de esta empresa, se dio cuenta que eso era el petróleo del siglo XXI. Es decir, a todos los niveles. Entonces lo que hizo, si os acordáis, seguramente ni habíais nacido, pero aparte de los blogs y los foros, que era un poco el internet de los 80, los 90, etcétera, al final de los 90, a principios del 2000, existía una cosa que era revolucionaria, que eran las compras digitales. Y el monopolio más o menos lo tenía eBay, que eran compras online, y PayPal, que era el método de pago. Entonces, eBay le hace una oferta a PayPal con mucho dinero, y lo que hace Peter Thiel y todos estos señores, creo que son todos señores, de la izquierda, que son los dueños, empiezan a ser los business angels de todas las startups de Silicon Valley que manejan datos. Entonces ellos empiezan a poner dinero para crear YouTube, para crear LinkedIn, para crear Airbnb, para crear todas las plataformas digitales y pues las financian y al final pues de ahí van haciendo una serie de empresas que recopilan datos y precisamente Palantir, igual que Facebook, se crea en 2004. Palantir es la empresa de espionaje digital más grande del mundo y que, digamos, básicamente va recogiendo datos y esos datos se los vende al Pentágono, a la CIA, al Ejército de los Estados Unidos y, bueno, contratistas de este tipo. Bueno, Peter Thiel, aparte de todo esto, es el principal asesor de Donald Trump y uno de los principales financiadores. Y aunque esto no se hable mucho, ¿vale? Porque al final siempre lo que nos comunican son cortinas de humo, pero digamos el primer gran escándalo de uso de datos indebidos, no solamente a nivel económico, sino a nivel geopolítico, es Cambridge Analytica. Cambridge Analytica es otra bomba de humo. Realmente hay una empresa que lleva 20, 30 años operando antes de Cambridge Analytica, que es SECL Group, que lleva 20 años operando con psicólogos, con todas las plataformas digitales y con los sistemas, con los servicios de inteligencia, ver cómo operan este tipo de estímulos en la conducta de las personas. Normalmente todo esto fue en países del tercer mundo, en África, en Asia, etcétera. Y la primera, es decir, cuando ya tiene esa información, la familia Mercer y Steve Bannon como operador es el que crea Cambridge Analytica y lo pone a operar toda esta ingeniería para campañas electorales. Y lo que no se dice es que esa aplicación con la que recogen más de 5.000 datos de más de 70 millones de votantes en Estados Unidos, el que creó esa app era un trabajador precisamente de la empresa de Peter Thiel. Claro, si vemos cuál es el ecosistema de esta gente, de la familia Mercer o de Steve Bannon, es decir, el mundo Breitbart News, que es un poco la réplica de todos estos medios de noticias falsas que funcionan por todos estos mecanismos que os decía antes, bueno, pues se va replicando en todos los países porque es un sistema win-win por una cuestión de algoritmos, pero sobre todo por un tema de impunidad. Es decir, nadie hace absolutamente nada, ni las plataformas, ni los gobiernos, ni las instituciones, nada. A día de hoy nadie ha hecho nada. Y bueno, pues en esa evolución. Estas mismas familias, la familia Mercer, es uno de los principales financiadores de Heritage Foundation, que es como FAES, es la fundación del ala derecha del Partido Republicano y que, igual que la familia Koch, que son los más ricos de Estados Unidos, de petroleros de Houston, también son de las principales financiadores de Heritage Foundation, del ala derecha, como digo, no de los republicanos, del ala derecha republicanos que ha estado en 4 gobiernos, en el de Reagan, que fue cuando se creó Atlas Network, la red internacional, también Bush padre, Bush hijo y Donald Trump, ¿vale? Sería como el ala derecha, es decir, como Aznar, Ayuso, Cayetana, pero luego hay otros como Rajoy y tal que no forman. Pues esto es más o menos lo mismo. Es decir, gente que está dispuesta a ir a por todo, es decir, en rollo Ku Klux Klan o lo que haga falta. Además el Tea Party tiene como vinculaciones con esos espacios. Bueno, y aquí veis, no están todas, pero aquí veis un gráfico de algunas de las fundaciones, según cercanía, de Atlas Network. Son más de 500 organizaciones a nivel mundial. Aquí en España, digamos que
Aznar y Esperanza Aguirre son como los promotores de estas fundaciones, y que Vox ha tomado el relevo. La Fundación Disenso de Vox está presidida por el que era el presidente de la red Florida Blanca, que era una de las fundaciones más importantes. Incluso Alejandro Chanfuen, que fue durante 17 años el presidente de Atlas Network, era miembro de la red Florida Blanca. Y a la derecha veis algunas de las empresas, digamos, que Peter Thiel tenía acciones o financió. Básicamente, todo Silicon Valley que usa datos. Y aquí una de las noticias que os decía antes, que Palantir había trabajado con Cambridge Analytica para conseguir datos. Bueno, evidentemente, una empresa que lleva 20 años, que está en el mismo espacio político que Cambridge Analytica, pues evidentemente le va a ayudar a tomar datos y usarlos políticamente. Bueno, y todo esto, digamos que no es que nadie dijera nada. Si hay gente que lleva mucho tiempo diciendo que nos están espiando, que nos están robando los datos. Incluso hay pruebas del proyecto Prisma, que algunos lo relacionan con Palantir, pero que siempre se ha negado. Pero al final, un poco lo que estamos diciendo, la verdad es como que no tiene cabida. Es decir, hay una lucha entre la mentira y la verdad. Para ocultar todo esto se tienen que echar muchas mentiras, y a todo aquel que sea capaz de destaparlo, pues al final hay una persecución. Snowden creo que está en Rusia en el exilio, es decir, algún miembro de la CIA que tiene mucha información y que por dar datos que creo que son importantes para la sociedad, pues bueno, está represaliado. Y luego Julian Assange, pues luego veremos un tema concreto de Ecuador, de hace pocos años, que creo que también dibuja un poco, digamos, hasta qué punto la relación que hay de... Es decir, que esto no solamente es información, sino que a nivel geopolítico pues es clave, ¿no? Bueno, estos son 3 cosas que pasaron el mismo día a la misma hora. Entre las 6 de la mañana y las 8 de la mañana del 11 de abril de 2019 pasaron 3 cosas. Una, eliminaron la página de Rafael Correa, que tenía, creo, más o menos 1,5 millones de seguidores. Otra, el gobierno de Lenín Moreno le quitó el asilo político a Julian Assange. Y Ola Vini, que es un activista a favor del software libre y la transparencia en Internet, y bueno, todo esto, fue detenido sin ningún tipo de prueba. A día de hoy sigue detenido en Ecuador. ¿Qué pasó para que fueran detenidos? Bueno, lo que pasó es que Wikileaks replicó, porque la información no es de Wikileaks, es de una página que se creó especialmente sobre los INA Papers, y que Rafael Correa replicó en la página de Facebook. Estaban las pruebas de cómo bueno, el entorno de la geopolítica de los Estados Unidos, de este entorno que os decía, compró a Lenín Moreno con dinero en paraísos fiscales, propiedades incluso inmobiliarias en España, y bueno, y otra serie de contenidos. Y por eso pues se le eliminó la página, se le quitó... bueno, Lenín Moreno era quien estaba de presidente, entonces bueno, hizo esas acciones. Pero fijaros, Diego Basante, que es el responsable en América Latina de Facebook, más allá de hacer siempre publicaciones en contra de Correa, a favor ahora de Guillermo Lasso, que es el actual presidente de una fundación de Atlas Network, le dio un premio. Si se creó un premio que se asocia a la CIA, Cuatro Pelagatos, que fue uno de los primeros medios que empezó a lanzar no solamente fake news, sino que hizo una aplicación que es esta de Machine Machine para, digamos, más o menos el relato era Rafael Correa no respeta la libertad de expresión de los medios, etcétera, así que hemos creado esto. Tú pon lo que tú quieras decir y Rafael Correa, como es el único que habla y no deja de hablar a los demás, dirá por ti la frase, una cosa así, ¿no? Entonces, bueno, Facebook le dio un premio. Es decir, era como Facebook le dio un premio a un ataque a un presidente elegido democráticamente, y aparte que macroeconómicamente pues disparó los datos positivos de su país. Luego, otro elemento clave, más allá del uso que tengan los fact-checkers o no, es que para mí un escándalo total es que el 100% de los fact-checkers en América Latina, que son partners de Facebook, están financiados por la NET o por las embajadas de Estados Unidos en sus países. La NET es la National Endowment Democracy, que depende de la USAID y que se creó con Ronald Reagan cuando hubo un escándalo con la CIA por financiar grupos terroristas y bombas, armas para matar civiles en Nicaragua.
Entonces, a partir de ahí se creó la NET, que más o menos financia organismos locales, que todos son maravillosos porque todo es para defender la democracia, para defender la libertad de expresión, tal, pero son golpistas. ¿Sí? Lo que hacía la CIA lo hace ahora a través de la NET, y todos los casos, en todas las campañas, en Bolivia, el 100% de las organizaciones apoyaron el golpe. En Ecuador, el 100% de las fundaciones hicieron cosas para derrocar al correísmo, a Correa, o hacer cosas más allá de lo éticamente o democráticamente estandarizado. O en Perú, o incluso las movilizaciones de Cuba, se financiaron raperos, bueno, es decir, hay toda una red que al final los que salen aquí en la tele son toda gente financiada por la NET, pero todos, es decir, los periodistas, los tal, y cuentan, pues eso, durante un mes, una represión brutal en Cuba cuando no ha habido ni un solo herido, ni uno. Y es decir, unos meses antes en Colombia, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, ha habido decenas de muertos, miles de asesinatos, es decir, de heridos, de violaciones, y aquí no ha salido ni un solo minuto, ni se le ha hecho declaración a ninguna víctima, ni familiar, ni nada. Pero vaya, esto va un poco en la línea del control y la relación entre redes sociales y medios. Y luego, otro elemento clave que creo que está muy relacionado con... No ha entrado Víctor, pero lo ha tocado de soslayo, es que precisamente previo... sí, una cosa que pasó, que ha contado lo de George Bush, pero no has contado, que también... ¿Cómo era el de Reino Unido? El trío de las Azores... Blair también hizo una declaración especial en la misma línea que George Bush, apoyando al gobierno de Aznar y en contra del terrorismo, sin entrar en más. Hicieron un especial, y esto fue como un agradecimiento del año anterior del apoyo a la guerra de Irak y a las armas de destrucción masiva. La guerra de destrucción masiva que se inventó News Corp, Fox News, etcétera, y que al año siguiente, que es la empresa más grande del mundo, contrató a José María Aznar hasta el día de hoy, convirtiéndolo en, digamos, un activo importante en el espacio geopolítico de los Estados Unidos, y que poco después fue nombrado presidente de Atlantic Council, que es el think tank de la OTAN para Europa y América Latina, y este think tank fue elegido por Facebook como el partner internacional para decir lo que es verdad y lo que es mentira en las elecciones y si hay injerencias políticas de terceros países. Y lo último, y esta noticia, la noticia de la izquierda, es que Google y Murdoch, es decir, el mayor creador masivo de noticias falsas, es el que le va a educar a los periodistas para decir lo que es verdad y lo que es mentira en el ámbito digital. Es decir, estamos en este punto, ¿no? Y esto es de hace una semana. Bueno, la noticia de la derecha... ¿Me pasas el agua? Ah, es esta, ¿no? La noticia de la derecha, la del bombazo... Se refiere al segundo mayor escándalo en cuanto a creación de cuentas falsas y desinformación digital, y se refiere a una empresa llamada Celes Strategies, por la cual Facebook, curiosamente, a mí me llamó bastante la atención, hizo un reporte en septiembre de 2020 por el cual decía que esta empresa creó miles de cuentas falsas en Facebook, en Instagram, pero evidentemente también en Twitter, para atacar los gobiernos de Bolivia, apoyando el golpe de Estado, de México y de Venezuela. Esta empresa, bueno, creo que luego viene más adelante. El fundador es este señor, ¿vale? El señor Peter Chester es uno de los 3 fundadores, que ahora mismo es precisamente bueno, hace unos años, creo que hace 2 años que ya no lo es, pero era el director de la Fundación para América Latina de Atlantic Council, ¿vale? Y tiene relaciones con la OEA, etcétera. Pero luego, por otra parte, es decir, hay una relación directa también con Facebook, es decir, el mayor donante de Atlantic Council es Facebook, con más de $1 millón de dólares y bueno, y aparte de ser partner, etcétera. Pero lo más llamativo de esto es que quien estaba al mando de esta campaña es Mark Feijenstein. Mark Feijenstein, que es el señor este de la derecha, fue Principal Advisor, es decir, asesor principal para América Latina de la USAID, que es algo así como la Agencia de Cooperación Internacional, dinero público para ayudar a terceros países, y también fue
funcionario de la OEA, en gobiernos demócratas. Lo grave no es eso. Lo grave, si es grave que una empresa que se dedica a apoyar golpes de Estado haya funcionarios del Estado. Si lo grave es que Biden ha contado con él en este nuevo gobierno. Es decir, él ahora mismo es el principal advisor para América Latina de la USAID, después de ser pillado dando golpes de Estado, haciendo campaña sucia. El señor que veis a la izquierda es Roger Noriega. Roger Noriega también trabaja para Celes Strategies y tuvo exactamente los mismos cargos, pero para los republicanos. Es decir, fue principal advisor de la USAID, fue funcionario de la OEA para los republicanos y es súper colega de Mark Feinstein. Todos los fines de semana se van a ver béisbol y hacen parrillas y hacen cosas. Curiosamente, cuando salió este reporte, Celes Strategies borró el perfil de Mark Feinstein y Roger Noriega borró todas las publicaciones que tenía en sus redes con fotografías de Mark Feinstein por el escándalo. Pero Mark Feinstein no borró las publicaciones con Roger Noriega. Entonces hay registro de todo esto. Y él es uno de los firmantes de la Carta de Madrid, que es un poco, la internacional del golpismo, básicamente. Es decir, sí, pero así de claro. Es decir, lo pueden adornar como se quiera, pero si vemos las personas, por ejemplo, José Antonio Caz era el portavoz de los jóvenes en la campaña del Sí por Pinochet. Él era el portavoz. El Partido Republicano de Chile es parecido a Vox, ¿no? Las mismas. Lo que pasa es que son pinochetistas claramente declarados y, de hecho, muchos miembros de ese partido fueron ministros con Pinochet. También en esta Carta de Madrid está Alejandro Chafuen, que fue durante 17 años presidente de Atlas Network. Está, por ejemplo, Arturo Murillo, que es el ministro de Gobierno de la dictadura de Yanine Áñez en Bolivia y que fue detenido por la compra y soborno de armas en Estados Unidos. Nitu Pérez, que fue una de las periodistas, que es venezolana, que inventó lo de los $272.000 de las Seychelles de Pablo Iglesias. Luego lo borraron, pero Oki Diario, cuando lo pillaron, digamos, lo borraron, pero Oki Diario le dio continuidad. Bueno, y si vais viendo personajes, son todos de esa cuerda, ¿vale? Bueno, esto que veis aquí son los contratos de Celes Strategies, que no solamente fue con el gobierno de Bolivia o todo esto, sino que también operó en el golpe de Honduras, a Zelaya, también en el fraude de Peña Nieto en 2012 y, bueno, todo lo que opera en América Latina. Es decir, que hay campañas, evidentemente, no solamente financiadas por la NET, ¿no?, que opera públicamente, sino por empresas que tienen relación con estos organismos públicos. Y aparte la Red Atlas Network, que claramente es a la derecha y que tiene también su propio frente golpista, ¿no? Y al final, ¿qué pasa? Bueno, yo le llamo a todo esto Operación Cóndor 2.0 porque son los mismos principios, los mismos financiadores, las mismas personas y con las mismas ideas que en la Operación Cóndor, que básicamente, si os acordáis, bueno, Milton Friedman, la escuela de Chicago, al final iba imponiendo, es decir, se iban poniendo los pupilos, que eran normalmente estudiantes de esos países, becados por la CIA, para llevar las políticas, digamos, de libre mercado que pudieran entrar. Es decir, más o menos es como abrirle una puerta a grandes inversores de Estados Unidos para quedarse con los recursos, la materia prima de esos países que en los 70 y en los 80 acabaron en golpes militares, pero que con el mismo modus operandi, pero intentando que no sean golpes militares, sino usando redes sociales, medios de comunicación, que también los usaron en la Operación Cóndor, pues en términos muy parecidos están haciendo una ofensiva en el 100% de los países de América Latina. De hecho, de Cambridge Analytica, ahora vamos a casos concretos de campaña, se habla mucho del Brexit y de Trump, Bolsonaro, pero antes de todo eso, es decir, que estos manifiestos, de hecho el señor que está a la izquierda es Robert Nix, que es el CEO de Cambridge Analytica, y fue invitado a declarar por el tema del Brexit. Entonces le preguntaron sobre la campaña de Brasil y él confirmó que fue contratado, no dijo quién fue el cliente, pero que fue contratado para hacer una campaña antikirchnerista. Y de hecho, si se analiza esa campaña, es bastante fuerte porque tiene precedentes con bulos muy tremendos, imputando casos de narcotráfico, que luego se demostró que fue falso, pero vaya, que esta gente está dispuesto a todo, es decir, que no tienen escrúpulos de ningún tipo. Luego, este tipo de estrategias, y ya vamos a los casos concretos, cómo operan, es decir, nunca son en redes sociales, ¿no? Es decir, realmente, además creo que las redes sociales tienen el impacto, por lo que os comentaba, que tienen.
pero sí que abren marcos, articulan sinergias que son potentes, ¿no? Es decir, normalmente son estrategias tridimensionales de triple capa en las cuales los medios de comunicación tienen su papel, las redes sociales también, pero al final este combo lo que trata de hacer es que tenga un refuerzo o vitaminas, es decir, que meta vitaminas al proceso que se va a hacer en la calle de movilizaciones, de lawfare, de acciones políticas, de acciones legislativas, etcétera, ¿no? Este caso concreto que sale es uno que es como muy llamativo de la nueva derecha que se hace llamar libertarios en Argentina. Feynman, que es bueno, pues un periodista que tiene bastante audiencia, lanzó el bulo de que Lucas Grimson, que es ese chico joven que es portavoz de los jóvenes de una parte del gobierno de Argentina, decía que cobraban más que la policía, que los mayores rangos de policía en la provincia de Buenos Aires, que era gobernado por Hasél, después de una hegemonía del PRO y de la derecha durante muchos años. Entonces le hicieron ese ataque. La realidad, bueno, y también el chico este siempre usa el lenguaje inclusivo, entonces hacían la doble combo de un chaval que acaba de salir de la universidad, que encima no sabemos si es chico, es decir, todos los ataques de odio que os podéis imaginar, cómo este tipo va a cobrar más que alguien que se ha jugado la vida durante 40 años, tal. Bueno, todo esto era una estrategia para hacer una campaña, es decir, para hacer una movilización para apoyar la subida de sueldo de la policía, donde curiosamente los que aparecían eran los mismos que difundieron y apoyaron el bulo, tanto los bots, las cuentas falsas, como los políticos de este espacio, que básicamente son las fundaciones de Atlas Network. Por ejemplo, Agustín Laje es el presidente de la Fundación Libre, pero también ha sido trabajador de Acto Vir durante muchos años. Él estudió en Georgetown contraterrorismo. Y no es el único, hay muchos miembros de estas organizaciones en diferentes países que han estudiado en Georgetown, que es la universidad del ejército, de los servicios de inteligencia, y que operan y que aquí en España tienen mucha presencia, pero en toda América Latina. Luego, en redes sociales, el método más o menos lo contaba antes, es decir, hay una combinación, el método MOB que yo normalmente digo, el método Bannon, que siempre usa la mentira y el odio como mezcla explosiva, es decir, el conjunto de las dos. Si una mentira, si no tiene un componente de odio, que haya un receptor que esté necesitando su capsulita de odio diaria, no tendría mucho sentido. De hecho, esta combinación hace que estas noticias se compartan 6 veces más que las noticias reales. Si estos son datos de la campaña de Trump, aún siendo 5 veces inferior el número de publicaciones de diarios de fake, tuvieron un impacto mayor que los diarios, digamos, que daban noticias reales. Entonces, bueno, por un lado sería la combinación de odio y mentira, y por otro la alteración artificial de cuentas falsas o digamos, bueno, de unas estrategias artificiales en redes sociales. Esto es lo que os decía antes, en el dilema de las redes sociales, un ejecutivo de Facebook lo dice, los datos son, las noticias falsas se comparten 6 veces más que las reales, son por estos motivos que os decía, y aquí un top 5 de las noticias más compartidas en Facebook durante la campaña, que son todas surrealistas, ¿no? Pero que luego tienen toda una ingeniería comunicativa en foros, en comunidades, grupos cuanos, bueno, ahí tenían una ingeniería bastante compleja. Y aquí veis el gráfico que os decía. Es decir, a pesar de ser 5 veces inferiores las publicaciones de fake news, el impacto es mayor incluso de las principales noticias, bien más o menos son reales. Y luego otro elemento que creo que es clave, que antes lo estábamos comentando, si todo el mundo dice, es que tiene bots, son bots. No, a ver, hay que ver que son bots, que no son bots. Entonces, bueno, esta es una categoría como muy sencilla de maneras de alterar la conversación, ¿vale? Y no tienen por qué ser cuentas reales o cuentas falsas. Digamos, por un lado, está si hay una persona real o una persona no real detrás, y por otro lado está si está automatizada o no está automatizada. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo ser una persona real, pero le doy las claves de mi API a una empresa que se dedica a automatizar cosas y yo hago mi actividad, pero el que maneja eso, es decir, ha habido 5.000 militantes de Vox que le han dado la API a una empresa que se dedica a esto. Entonces, esas 5.000 más las 100.000 que tienen, pues retuitean sin parar a Girauta, Tony Cantó, Ayuso, Cayetana, Vox, OK Diario,
Es decir, la matriz de opinión, que es lo que llamo yo, que es lo que hay que difundir, poner la agenda con la mentira del día o con lo que sea. Entonces, pues una persona real, pero que tenga automatizadas ciertas acciones. O, digamos que un bot es todo aquello que está automatizado, es decir, que no se hace humanamente, sino que hay un software que realiza esas acciones, ¿no? Normalmente es retweet a cuentas determinadas, es seguir ciertas cuentas, es automatizar una estrategia de crecimiento de seguidores, incluso para romper esta burbuja que os decía antes. Una cosa muy habitual es, por ejemplo, hacer cuentas una cuenta animalista, empiezo a seguir cuentas animalistas con contenido animalista de manera automática, todo. Y cuando ya tengo una comunidad animalista, pues empiezo a meter tralla de extrema derecha a una comunidad que no es la mía, pero que le llega mi mensaje porque me lo he currado previamente. Esto también lo hacen con las respuestas o, bueno, también hacen cuentas de izquierda. Pero vaya, de hecho, esto sobre todo lo hacen con los trolls o los sock puppets, digamos que normalmente esto se puede automatizar porque aparte la inteligencia artificial hace que yo pueda automatizar y programar de manera compleja una actividad humana, ¿vale? Pero esto sería más complejo. Lo normal es que usen troll centers, es decir, que imaginaros que yo soy una empresa y os contrato a todas las personas que estáis aquí y os doy acceso a 50 cuentas diferentes cada una y tenéis un programa para administrar las 50 cuentas. Y yo os digo, hay que atacar a esta persona o hay que alimentar este marco comunicativo, hay que tal. Entonces, vosotros, todos los que estáis aquí, si podríamos hacer un TT1 en 15 minutos, ¿vale? Entonces, cada uno pone con una cuenta, tú no sé, y el hashtag el que sea. Luego cambia de cuenta, pone otro, luego se hace retweet, ¿sabes? Entonces, eso es, creo que más habitual que incluso el tema de los bots, ¿vale? Y una cosa es ser troll, es decir, usar las cuentas para ser un troll, que es insultar, provocar, mentir, tal, o el sock puppet, que es como hacer un muñeco de guiñol. Y normalmente es todo lo contrario, los sock puppets, es decir, una acción, por ejemplo, de sock puppet, la típica es soy un votante de izquierda, llevo 60 años votando a la izquierda, pero ya me ha defraudado de tal manera que voy a votar a Vox, es que ya no puedo más. Bueno, esos mensajes son súper repetidos y de hecho usan mucho la neurolingüística para ver cuál es el tipo de mensaje, incluso crean comunidades, tratan de infiltrarse en la izquierda para ver qué tipo de mensaje pueden romper esta burbuja incluso de pensamiento, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que a alguien de izquierda le podría desmovilizar más? Entonces hacen mucha ingeniería de lenguaje y normalmente lo que hacen son puppets, es decir, las empresas lo hacen muy típico, es decir, qué gran servicio, soy la mejor empresa, tenéis mi confianza total, o incluso sería troll para atacar a la competencia, ¿no? Entonces esto es súper habitual. Y luego DEX se refiere un poco a lo que os decía antes, es decir, al controlar desde un mismo dispositivo pues un montón de cuentas, es decir, que son actividades humanas. Digamos que los DEX normalmente lo que se hace para controlar los dos procesos anteriores, de troll o de sock puppet, ¿no? Es decir, básicamente, digamos que hay cuatro maneras de participar en la conversación, ¿vale? Una con la actividad automática, ¿vale? Otra en los troll centers, lo que os decía antes, y esto sería como hacer trampa. Y luego está las otras dos maneras de participar en la conversación, es lo que solemos hacer militantes, me imagino que tendréis vuestros grupos para lanzar campañas, etcétera, grupos de Telegram, de WhatsApp, de Signal. Entonces, es una manera también la militancia organizándose para lanzar una campaña o para participar en una campaña. Y luego están los usuarios normales que no están en ningún grupo y participan. Mi idea, más o menos por la experiencia, sobre todo cuando son campañas organizadas, es que más del 80% pertenecen a esto de la izquierda, ¿vale? Sobre todo cuando son cuentas, es decir, campañas con más de 50.000 tweets, es porque están alimentadas por esto de la izquierda mucho más que por lo de la derecha. Y luego, para saber qué es un bot y qué no es un bot, que es bastante complejo porque normalmente tienen las mismas instrucciones, el mismo objetivo, es difícil, es muy difícil. De hecho, solamente hay algunos elementos que dice esto es un bot, sí o sí, y os pongo algunos casos. Por ejemplo, cuando hay una cuenta que pone más de 3 tweets en un segundo, evidentemente, o más de un tweet en un segundo, evidentemente eso humanamente no se puede hacer. Claramente es un bot. Cuando, por ejemplo, hay 30.000 cuentas que tienen la misma falta de ortografía en una misma hora, evidentemente no hay una casualidad de 30.000 personas equivocándose, sino el tipo que programa todos esos bots ha tenido un error que se ha multiplicado. Normalmente en el hashtag, y por ejemplo en la campaña Sánchez vete ya,
fue TT1, Sánchez, vete ya sin la Z. En Ecuador, Andrés, no mientas otra vez. Hubo decenas de miles de tweets de Andrés, no mientras otra vez. En Perú, fraude en mesa. Hubo uno que fue fraude en mesa. También y luego hubo otra campaña de Bolsonaro que fueron 180.000 equivocaciones en una hora de fechado con Bolsonaro, que es apoyo a Bolsonaro, fechado con Bolsonaro, con una L de más. Y bueno, aquí veis, por ejemplo, si hacemos grafos, bueno, estás con una herramienta propia, en el tema, es decir, si aquí veis es en el mismo segundo, cuando hay 0 es que en el mismo segundo, veis que en 2 segundos pone más de 8 tweets, ¿no? Aquí veis otra que en 4 tweets, en un segundo pone 4 tweets, ¿no? Y además normalmente son por tema de bulos, etcétera. Esto es lo que os decía antes, es decir, esta es la campaña, estos son el grafo de publicaciones al mismo tiempo de Sánchez vete ya, aquí fechado con Bolsonaro, esta que os decía antes, bueno, son diferentes, la de Andrés no mientras otra vez, este es el grafo, fíjate, todo este grafo es de Andrés no mientras otra vez. Polificción es un miembro de la Fundación de Lasso, que es el hijo de Carlos Vera, presentador de la televisión pública. Y os comento, os voy a comentar solamente el caso de por tiempo. Tenía preparada la de Perú, que es como más desarrollada, pero bueno, sé que me he enrollado más de la cuenta. Pero bueno, para mí, que es la primera campaña que analicé, digamos, normalmente el trabajo que hago es buscar un alfiler en un pajar, pero en Bolivia solo había alfiler, es que no había paja, era todo bots, no había otra cosa. Porque solamente el 2% del país tenía una cuenta de Twitter y se crearon en una semana durante el golpe más cuentas de las que existían, ¿vale? Bueno, más o menos estos son los hashtags que analicé, son 14. Se pusieron 1,5 millones de tweets por 250.000 cuentas. Más de 100.000 cuentas fueron creadas durante 2 semanas, es decir, la segunda y la tercera semana de noviembre de 2019. Y este es más o menos el grafo, es decir, aquí hubo poca contestación. La verdad es que Twitter no es la herramienta que se usa en Bolivia, y luego un cerco mediático bastante grande, que tampoco hubo una polarización internacional. Lo más curioso de todo esto es que un veterano de los Estados Unidos, de origen boliviano, pero que vive en Estados Unidos, Luis Suárez, puso más de 15.000 tweets en 5 días y era capaz de poner 70 tweets en un solo segundo. A pesar de ello, nunca se le eliminó la cuenta. De hecho, cuando lo descubrí, me dio las gracias por darle fama y todo esto, pero no se le eliminó. Por ejemplo, cosas loquísimas. Bolivia Verifica, que es el partner oficial de Facebook, a un youtuber que es amigo de México, le dijo que no existía en Bolivia ningún tipo de motín de ningún tipo, cuando precisamente el golpe, más o menos, si conocéis cómo fue el golpe, la policía y el ejército hizo un motín de tal manera que grupos paramilitares de los frentes cívicos de Potosí y de Santa Cruz principalmente empezaron a secuestrar y a quemar las casas de los presidentes de la Cámara de Diputados, la hermana de Evo Morales, bueno, todas las autoridades, alcaldes, etcétera, les quemaron, les torturaron y llamaron que si no renunciaban, que los iban a matar. Y bueno, que todo esto era mentira. Luego imágenes como Evo Morales con el Chapo Guzmán y Pablo Escobar, o incluso que Bolivia Verifica, en vez de decir esto es verdad mentira, empezaba a difundir charlas de Vargas Llosa diciendo que no hubo golpe y que no hubo nada de esto. Por último, todas las cuentas golpistas crecieron en una semana 100.000 seguidores. Y lo más curioso de esto es que esta cuenta, que es Tumbaburro, es la cuenta más activa en México atacando a AMLO, la misma semana creció 100.000 seguidores. Recordad lo de la empresa Celes Strategy, que era para atacar México, Bolivia, etcétera. Bueno, pues aquí veis una prueba de ello. Bueno, creo que esto es un vídeo. Simplemente hubo más de 20.000 cuentas con 8 dígitos, es decir, con la matriz... No sé por qué esto no se... Vale. Es decir, había como más de 20.000 cuentas que tenía la matriz Alejand y 8 dígitos. Es decir, es una brutalidad. Pero esta misma matriz se repite en todas las campañas de información en España, en México, en Chile, en Argentina, etcétera. Bueno, y aquí para esta sería otra campaña, pero veis el gráfico. De repente, más de 100.000 tweets, en un pico, y bueno, los grafos que suelen hacer. Paro aquí porque yo creo que ya vamos fuera de tiempo, y luego, pues, si queréis hacer alguna pregunta, seguimos.